Bueno, para quienes nos están conociendo, somos Anandi, Y Javier Francisco. somos un equipo de psicólogos y de místicos, exploradores de la conciencia y de las relaciones. ¿De dónde surge nuestro interés? ¿Qué nos puedes contar para este ciclo de amor con sentido? Yo tengo 45 años de trabajar con parejas. Anandi tiene 15 años de trabajar con Fundación Gaia. Y bueno, ustedes pueden imaginarse en todos esos años la cantidad de vínculos que hemos conocido y a la cantidad de parejas que les hemos ayudado de una u otra forma. Y hemos hecho un descubrimiento interesantísimo que no lo encuentras todavía en los libros de texto ni en las clases que se dan en la universidad, que es parte de lo que vamos a estar compartiendo hoy, porque por eso estamos haciendo un ciclo. Ahora, lo que más nos interesa desde el punto de vista clínico no es hacer un rato interesante, sino que de verdad, al finalizar este espacio, todos tengamos una información que pueda mejorar nuestras relaciones y que pueda darle más sostenibilidad al amor, porque como dice el koan que utilizamos en la gimnasia integral durante esta estación, ¿qué sería de mi vida sin amor? Entonces, el contexto para ubicarnos es una crisis vincular. Estamos perdiendo la noción de cómo relacionarnos y de cuáles son los ingredientes que logran darle durabilidad a las relaciones de una manera sana y consciente. Así que vamos a comenzar revisando esa noción de sentido de vida. ¿Qué entendemos hoy día? No hace 3000 años, hoy día, por esas palabras que realmente en quizá el imaginario de lo que tenemos más cerca lo tomamos del siglo XX de los humanistas como Viktor Frankl, que hablaron acerca de la búsqueda de sentido. Sin embargo, estuvimos dialogando por acá que desde las antiguas civilizaciones el sentido de vida, esta pregunta existencial de cuál es la razón de estar, ese para qué, que además es lo que me brinda esa respuesta, una sensación de satisfacción con la existencia, es una pregunta inherente a la naturaleza humana. Desde las civilizaciones precristianas, los egipcios tenían una noción de sentido de vida en que había una palabra, el mat, que ellos concebían como estar o vivir alineados con la totalidad, con el orden del cosmos. De alguna manera, esa armonía, ese alineamiento, generaba o abría la puerta de la trascendencia, por lo cual pues había una recompensa importante para alinearse. Es impresionante, pero los egipcios vivían para la muerte. Ellos creían que la vida era algo muy pasajero, lo que es cierto, y que la muerte era eterna, lo que también es cierto, pero ellos creían que uno vivía estando muerto, que la muerte más vivida era después de la muerte, y por ende todo lo que hacían lo hacían en función de eso. Por eso los que tenían suficiente poder y dinero, al morir enterraban hasta las esclavas, la Las comida, joyas. las joyas y toda la cosa. Pero bueno, sí. Entonces los egipcios tenían ese concepto y vivían para eso, para la trascendencia en la muerte. Los chinos también, en esa época precristiana, habían, de acuerdo con dos corrientes, una corriente concebía la idea de sentido de vida con la idea de fluir y no dejar que nada pues obstaculizara esa agua que lleva el río. El fluir con el Tao de Lao Tse o Lao Tzu, ¿verdad? El convertirse en parte de la naturaleza esencial. Y la otra corriente, que más bien era un llamado a alinearse, a alinearse pues por supuesto a qué, pues a una ética comunitaria.
ese era Confucio, más cercano a los griegos, ¿verdad? Para Confucio, sí, lo más importante era ser un buen ciudadano prácticamente. En esos rangos de tiempo, pues también estaba la civilización de la India, en la cual, a diferencia de ese alineamiento, había o existía esta noción de sentido de la búsqueda de la iluminación como una forma de liberación del ser humano, de liberarse del sufrimiento. Si nos damos cuenta en estos ejemplos de los egipcios, de la China, de la India, pues el sentido de vida no está de ninguna forma direccionado a como lo entendemos quizá hoy, a esa búsqueda de la plenitud, de la realización personal. Esto comienza un poco más con el enfoque que le dan los griegos, desde Sócrates, cuya máxima era que una vida sin examen no merecía ser vivida, hasta sus discípulos, Platón y en especial Aristóteles, que es quien posiciona o acuña este término de la eudaimonía, que se entiende como un florecimiento del ser humano en la potenciación de sus dones, que deviene de una vida vivida de acuerdo con la virtud y la verdad. Muy semejante a la propuesta de la Fundación Gaia en términos del balance integral, que lo que buscamos ya no es la iluminación ni la trascendencia, sino vivir en el estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Aristóteles fue muy moderno en ese sentido, pero posteriormente toda esa búsqueda se pierde. Aparece el cristianismo, en los inicios del cristianismo todo se va para otro lado. Sí, en la Edad Media esa noción de sentido de vida adquiere una vibración eclesiástica y se convierte en una especie de vocación de servicio, que es algo que te dan, es un llamado que escuchas y que pues tiene una connotación claramente humanitaria. De ahí que muchas veces las personas confunden esto del sentido de vida o lo asocian a grandes misiones y eso genera hoy día bastante confusión. El Renacimiento expande esa vocación, la búsqueda de esa vocación hacia otros oficios, no nada más el religioso. Y pues esta cadena evolutiva nos lleva unos siglos más tarde a caer, por ejemplo, en los nihilistas en el siglo XIX con Nietzsche, que comienzan a cuestionarse el absurdo de la vida, sin llegar a mucho, ante lo cual en el siglo XX el existencialismo ofrece una respuesta diciendo que aunque no hay sentido, el sentido se puede crear. Aún todavía muy de manera filosófica, existencial, hasta que llega Viktor Frankl, que es quien, tras su paso por el campo de concentración de Auschwitz y todo el sufrimiento y el dolor por la pérdida de su familia, pues es quien crea esta logoterapia que instituye gran parte de la psicología humanista, en la cual él lo que concibe es que ese sentido se construye en la interacción con mis circunstancias. Ahí comienza ya una etapa mucho más moderna. Es interesante que Víctor aparece después de Freud y de Adler. Ya el psicoanálisis está en sus inicios, la psicología tal y como la conocemos ahora ya está dando sus primeros pasos. Freud dice que lo que todo el mundo busca es sexo y Adler dice que no, que lo que todo el mundo busca es poder. Y viene Víctor y Víctor dice no. Lo más importante que busca el ser humano es sentido, la búsqueda de sentido. Aquí ya comienza a desaparecer ese aspecto filosófico, la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y comienza a personalizarse, ya nos vamos acercando al tema de hoy. Claro, porque todos estos cuestionamientos, pues como pueden ver, han estado pues casi siempre movidos por quienes gozan de la filosofía, pero en el día a día necesitamos que esa razón de estar en el mundo sea más concreta y pueda brindarme una dirección en la vida. Entonces,
hemos planteado que para anclarlo a nuestra cultura y a nuestro tiempo, le podemos llamar, por ejemplo, propósito a aquello que nos mueve de una manera interna suficientemente fuerte y que pues puede ir variando a lo largo de la vida de acuerdo con la fase del desarrollo humano en el que nos encontramos. Ahí ya nos vamos acercando al tema que es compatibilidad y propósito. Ya no estamos hablando de algo filosófico, cuál es el sentido de la vida, sino que ya eso se convirtió en dos preguntas. Una pregunta que es, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y la otra pregunta que es, ¿cuál es el propósito de mi relación? Ya ahí por primera vez aparece ya el concepto de relación en nuestra conversación y por ende debiéramos aclarar un poco desde el punto de vista sociológico, antropológico, qué ha pasado con las relaciones y sobre todo cuál es el concepto moderno del amor. Claro, porque la gran pregunta entonces es, bueno, si vamos a unir sentido con relaciones, hay que entender también desde la mayéutica cuál es el propósito, hay que concientizarlo, para qué nos hemos unido desde un punto de vista evolutivo. Por ejemplo, la relación de pareja es un invento muy nuevo. En la mayor parte de la historia de la humanidad, lo que teníamos era un colectivo, una tribu. Y muchos millones de años después de que aparece el ser humano, se comienza a convertir en una familia extensa. O sea, ya no es un colectivo ampliado, sino que ya tenemos familias extensas. Eso hace una ventaja que la antropología descubre casi en sus inicios, y es que al tener subgrupos, las parejas van a tener hijos, entonces se instaura el incesto. Dentro del grupo no podemos hacer pareja, con otro grupo sí. Y eso hace que aparezca el tejido social. ¿Ves? Por ejemplo, si yo tengo una familia extensa, pueden ser 60, 70, 100 personas que viven acá en este pueblo, y no puedo tener hijos con los de mi pueblo, voy a tener que ir al otro pueblo. Entonces, salir al otro pueblo, encuentro una mujer, si las mujeres están viniendo para la familia del hombre, o si el hombre se está yendo a vivir a la familia de la mujer, es diferente en el fondo, es el mismo efecto. Eso hace que haya un intercambio de personas entre los diferentes grupos y los hijos van a pertenecer a ambos. Y eso es lo que comienza a forjar este tejido que llamamos sociedad a los inicios. Eso luego va cambiando, llega un momento ya mucho más moderno en donde la unidad familiar tenía una gran importancia desde el punto de vista económico. Es decir, yo necesito una pareja y nosotros solo como pareja vamos a tener hijos, entonces vamos a vivir en una casita separada, ya en tiempos más modernos, cada familia va a tener una cocina, va a tener un carro, entonces aparece una unidad económica que permite que el sistema que se utiliza para reproducir la fuerza de trabajo se manifieste. Entonces cumple un papel económico. Conservación patrimonial. Conservación patrimonial. Luego viene un tema súper interesante. Una vez que aparece la moral y aparece el concepto de la fidelidad y de que solo bajo ciertas condiciones puedes tener sexo, el matrimonio se convierte durante mucho tiempo, créanme, todavía en mi generación, en la única posibilidad para tener sexo permitido. O sea, tienes que casarte. No, ya no para reproducirte, eso era una consecuencia, sino porque te morías de las ganas de tener sexo con la mujer que amabas, pero no lo podías hacer si no formabas una pareja socialmente reconocida. ¿Ves cómo va cambiando? Y luego ya se convierte en un tema de negociación. Cuando existían los reinos y los subreinos, ya toda la política se mete, entonces mi hija la caso con el rey de no sé dónde, ¿ven? Como pasó en Europa, que todos los reyes eran prácticamente de una sola familia, y así se iban tejiendo las estructuras de poder.
Es decir, que no nos casábamos por amor, como creemos que esto era de larga data. Bueno, algunos sí se casaban por amor, pero no tenía el significado de ahora. Es un sello. Cuando vos pones el sello de Roma, si lo lees al revés, Roma al revés dice amor. Entonces, casarse por amor era casarse sellado por Roma, Con el beneplácito de Roma. con el beneplácito de las estructuras de poder. Pero eso se veía normal. ¿Okay? De pronto, ya en época muy moderna, aparece este invento del romanticismo, ¿verdad? Los primeros románticos eran estos juglares que andaban cantando y contando historias bonitas porque no teníamos radio ni televisión. Ellos cumplían el papel que después cumple la radio. A mí me tocó todavía. Uno prendía el radio y ahí oía la telenovela de no sé quién y de no sé cuánto. Por eso las primeras televisiones eran iguales a los radios, pero con una pantallita. Antes de la radio eran los juglares y los cantantes y los contadores de cuentos. Ellos vienen y comienzan a contar estos cuentos del que vio a la mujer más divina, pero esa mujer pertenecía a otra clase social. Entonces el amor romántico que aparece al inicio, vean qué interesante, es hacia una mujer imposible. Pero eso trae muchas consecuencias, porque la sexualidad era imposible. ¿Okay? Y eso hace que la amada se convierta en la otra. A vos te dicen con quién te vas a casar y el amor romántico comienza a aparecer como algo importante, el flechazo, que ya no se ve como en Roma, como un enemigo de la sociedad. O sea, en Roma, Eros era un enemigo de la sociedad, era un desastre. Cuando aparecía y te tiraban el flechazo, vos comenzabas a hacer estupideces. Lo que más o menos sigue siendo cierto, sin exagerar. Entonces, no era visto como una buena razón para casarse. Al contrario, como pasa todavía, por ejemplo, en la India, era mucho mejor casarse con una niña que había sido conocida y amiga tuya desde niños y las familias se conocían, etcétera, etcétera. En Occidente comenzamos a hacer este invento y aparece el amor romántico que después es popularizado y reificado prácticamente por Hollywood, ¿verdad? Y ya viene la generación moderna, o sea, ya en mi generación, la generación de mis papás y de mis abuelas, ya comienzan a casarse por amor, es decir, porque me enamoré, porque entré en este proceso fisiológico que ahora conocemos muy bien desde el punto de vista científico, en donde estoy drogado por unos químicos y te escojo para casarme. Entonces, claro, recapitulando, lo que vemos es que el propósito que ha dado esa sostenibilidad a las relaciones a lo largo de la historia va cambiando. Y lo que decíamos al inicio, en qué nos inspira a hacer esta charla, por ejemplo, es que lo que vemos desde el punto de vista de la atención clínica es que ese modelo de creer que simplemente el amor es suficiente para sostener las relaciones está quedando obsoleto. Y la gran pregunta es, bueno, si entonces ya no es la conservación patrimonial, si ya no es el amor romántico, entonces ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que genera esa compatibilidad y esa durabilidad en las parejas? ¿Para qué nosotros vamos a tener una pareja? Ya sexo lo podemos tener sin tener pareja, hasta hijos. Ya podemos tener sostenibilidad económica sin necesariamente tener una pareja. Entonces, ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacerlo? ¿Y por qué está diciendo Anandi que hay una crisis? Bueno, cubrámosla con estadísticas. Es muy simple. La podemos poner así. Antes de la pandemia, porque ahora no tenemos el dato, esto es pura estadística, una buena relación que valía la pena sostener y toda la cosa, estaba durando, es una moda estadística, no es un promedio, 10 años. Era un límite y ahí la mayor parte de las buenas relaciones se quebraban a los 10 años, ¿ok? Después de la pandemia yo calculo, por el estrés en el que estamos todos todavía y otra serie de cosas que sucedieron, que eso puede haber bajado, según mis cálculos, en mi consultorio unos 2 años. Para mí que una buena relación ahora no pasa de los 8 años. ¿Por qué? Por muchos motivos.
aquí es donde viene el punto interesante. No importa tener varias relaciones en la vida, eso hasta puede ser bonito. El tema es cómo terminan las relaciones, que si hacemos hoy una encuesta aquí, quién es su mayor enemigo, o la persona que usted más odia, o la que más daño le ha hecho, ya ustedes saben quién gana, ¿verdad? El ex o la ex. Y eso se lleva al extremo cuando sabemos que la mayor parte de las mujeres que están aquí, si fueran a morir asesinadas, lo más probable es que morirían asesinadas por su marido o el hombre que las ama. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay una crisis. Y si bien cuando llegan aquí las parejas y nos cuentan sus dificultades, hemos igualmente mapeado cuáles son las principales dificultades que se manifiestan que atentan contra la sostenibilidad en el amor. Sin embargo, lo que estamos apuntando hoy es que más allá de esos obstáculos que se manifiestan, la raíz es otra. Y la raíz tiene que ver con esta incompatibilidad de propósito que se gesta. Y las causas manifiestas, lo que vos estás señalando como obstáculos que la gente dice son ya conocidos. Eso sí lo puedes encontrar en internet y en los libros. La falta de empatía, la desaparición del deseo sexual, la exacerbación de la dinámica del poder, la acumulación de emociones tóxicas y la necesidad de más libertad son los 5 ganadores. Todo el mundo cree que las relaciones terminan por eso y al final puede ser que terminen por eso. Pero en el fondo viene este tema que estamos desarrollando. Cuando hablamos de eso que está más abajo de esa raíz, hablamos de ese propósito que, como veíamos de la revisión histórica, es algo que nos mueve hoy. Y decimos que hay por lo menos 3 propósitos que tienen que confluir para que se sostenga una relación en el tiempo. Mi propósito de vida, el propósito del otro y el propósito relacional. Son 3 distintos. Son 3 propósitos que de alguna forma tienen que resonar, ¿verdad? Y el problema es que la mayor parte de la gente ni siquiera tiene consciente cuál es su propósito personal, menos todavía el propósito de la relación de pareja. Y antes, yo creo, de ver cómo hacemos, cuáles son los criterios que hemos encontrado para que esos 3 propósitos, el mío, el tuyo y el nuestro, puedan funcionar bien en el tiempo, valdría la pena comenzar a mencionar cuál es la función del propósito en una relación para que se comience a entender su importancia y su verdadero papel. Por ejemplo, decimos que tener un propósito claro me da un punto de referencia. Si, por ejemplo, hay una mujer profesional que es de temperamento fuerte, ambiciosa, tiene altas aspiraciones en el mundo empresarial, está casada, se casó en algún momento de la vida, tuvo 2 hijos, su marido también trabaja. Niños adolescentes, todavía menores de edad. Ella tiene muy claro su propósito principal, ya una vez que sus hijos están algo más grandes, es consolidar su carrera profesional. Y repito, es ambiciosa. ¿Y él? Bueno, digamos que él es una persona tranquila, que es feliz, lo que él quiere es ser feliz, tener una vida bonita, tener una buena relación con los hijos, no trabajar más de la cuenta y disfrutar de la vida. Nada de eso es malo. O sea, no podemos decir que ninguna de esas cosas sea negativa. Pero resulta que son un matrimonio y vienen a consulta porque a ella le ofrecen un trabajo excelente en México. No fue en México, en Holanda. ¿Qué hacen? Se viene una crisis en la relación. Entonces, desde este modelo que planteamos, hacemos un análisis, por ejemplo, desde el punto de vista del propósito.
Bueno, podríamos pensar, si el propósito de ella es consolidar su carrera y el propósito de él es tener una vida tranquila y en paz, pues podríamos pensar en que una opción es que él renuncie y se trasladen todos a vivir a Europa. De hecho, eso fue lo que hicieron. Él no pudo seguir trabajando en casa, como decimos ahora, porque fue hace mucho tiempo y eso no existía. Pero en vez de separarse y divorciarse, porque estaban en un puro pleito con ese tema, él decía, pero ¿cómo nos vamos a ir a otro país, esto, lo otro y tal? Sin ayuda profesional, ellos se habían entrado en una crisis, porque sus dos propósitos estaban chocando claramente. Con la ayuda nuestra lograron hacer que coincidieran y se dieron cuenta que no había una dificultad tan grande y que existía una forma de hacer que sus dos propósitos personales siguieran y el propósito relacional coincidiera, porque ambos querían estar cerca de sus hijos mientras crecieran. Ahora bien, si yo no tengo claro ese propósito, decimos que el peligro es que yo no sé cómo tomar una decisión, no tengo la misma claridad para rápidamente tener esta estrategia. Y entonces entro en crisis, entro en duda y quizá por las expectativas, por los roles con los que debo de cumplir, comienzo a normalizar un malestar que deviene de no lograr seguir mis sueños, en el caso de ella. Y habrá quienes dirán, bueno, pero se pasa la vida. Eso al final va a generar resentimiento acumulado y va a reventar en el vínculo. Voy a explicar ese tema que estás diciendo, es importantísimo. Solo el propósito, que es un punto de referencia, me permite saber si lo que hago es bueno o malo para mí. Por ejemplo, si yo voy a ceder en algún asunto para sostener la unidad familiar, esto podría ser un punto de referencia. ¿Qué Sí. tan importante o qué tan importante es para mí lo que voy a renunciar? Bueno, en el ejemplo que pusimos, es un ejemplo que lo pusimos a propósito al revés de lo que generalmente ocurre. Cuando vino la transición y la mujer comenzó a empoderarse, ¿qué era lo que más pasaba? Que la mujer tenía que renunciar a sus sueños para cumplir Con la maternidad. con la maternidad y con el sueño del marido. Ella estaba estudiando, pero él se iba a sacar una beca. ¿Qué iba a hacer la mujer? Se iba con él. Y lo aguantaba, pero en la medida en que las mujeres comienzan a tener un propósito personal, ya la cosa es diferente. Ya no puedes traicionar tu sueño y no acumular resentimiento. Y si acumulas resentimiento, a lo mejor se lo vas a cobrar con la sexualidad. Y si se lo cobras con la sexualidad, como no quieres darle sexo, vas a tener que dejar de intimar, no conversar y no acercarse, porque eso puede terminar en sexo. Eso va a hacer que el otro acumule emociones negativas y que al final él sin sexo lo que necesita es tener más libertad. ¿Vieron cómo va toda la secuencia? Una cadena. ¿El origen cuál fue? Una discrepancia de propósitos. Y al final todo el mundo cree que se separaron por otra cosa. Porque tal vez aquí lo que va a hacer que todo esto calce y se entienda es definir el amor. ¿Cómo se define ahora el amor? ¿Cómo definimos el amor? Porque sin una definición, no saber de qué estamos hablando. Ahora se define el amor como una elección que haces con la intención de compartir tu vida con esa persona, incluyendo la sexualidad, y que vas a intentar mantener en lo posible, momento a momento. Yo elijo vivir contigo, vamos a tener sexualidad, tal vez sí o no hijos, pero elijo mantenerla de forma permanente, brincándome todos los obstáculos que pueda. Así es, entonces, pues eso es lo primero que queremos dejar claro, el tener un propósito
individual y un propósito relacional funciona como un punto de referencia para saber qué tanto voy a normalizar o voy a ceder y qué son mis no negociables. Sí, porque si no terminas con el síndrome de la sopa de rana. Esto es importantísimo que lo entiendan. No sé si será la primera vez que lo escuchan en el campo del amor. En un pueblo donde comen ranas, saben que uno escoge la ranita y se la van a cocinar enfrente, pero si la echas en el agua caliente, la rana brinca. Entonces la echan en el agua fría. La ranita está nadando y van calentando poco a poco. La rana tiene un sistema adaptativo muy completo. Entonces ella va ajustándose al calor, hasta que llega un momento donde el agua está tan caliente que ya la rana no puede brincar. Eso nos pasa en el amor. Esta no es una historia sobre lo tontas que son las ranas, sino sobre lo que nos pasa en la vida. A eso es a lo que le llamamos normalización. No nos damos cuenta qué tanto calienta el agua y cuando ya nos dimos cuenta, era muy tarde para saltar fuera de la sopa. Ok, el segundo punto, la segunda función que le damos al propósito, tenemos 9 funciones. En esta masterclass solo vamos a abordar 3. La segunda es la dirección. La dirección que se puede entender con un ejemplo que ponía una estudiante en un curso que decía, bueno, si yo no tengo una dirección, un norte claro, yo no sé para dónde voy. Es como estar en la sala de espera de un aeropuerto, llaman y llaman a diferentes puertas para abordar y yo no sé cuál avión tomar, porque no sé cuál es mi destino. Aquí tenemos un ejemplo, también inspirado en hechos de la vida real, de una pareja que llega con más o menos unos 20 años de matrimonio, 3 hijos, y ella ha perdido el deseo sexual. Ella se queja de que él es un mal amante, de que nunca adquirió control eyaculatorio, que su insatisfacción permanente por años dio al traste con el deseo y que quiere divorciarse. Entonces se comienza a hacer un análisis y a revisar y se encuentra que hay algo que ambos comparten todavía, algo que es inamovible, pareciera que han jerarquizado, que han priorizado, que es que a pesar de que ya no funcionan como pareja, sí funcionan muy bien como equipo, como padre y madre. Tienen hijos en edad de crecimiento y ambos están interesados en acompañarles hasta la mayoría de edad por lo menos. Entonces piden asesoría para ver cómo, si esa es la dirección que quieren llevar, qué hacer, cómo ir ajustando el estilo de vida de cada uno para lograr que esa dirección sea posible. Tenemos varios casos de éxito como eso, pero aquí sí entramos en un tema que uno dice, bueno, qué modernos, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Esta pareja en específico deciden seguir viviendo juntos. Él se construye una casita en el jardín, como decir un cuartito con un baño, porque eso era importante como símbolo. Y le cuentan a los hijos, a los suegros, a los papás, que ellos ya no van a mantener una fidelidad, que van a seguir legalmente considerándose un matrimonio, que cada uno va a buscar pareja por aparte y que van a seguir juntos hasta que los hijos sean mayores de edad. Y claro, ahí hay que hacer una alerta porque posiblemente conocemos muchos casos de matrimonios o de parejas que se quedan juntos, pero no revueltos, dicen, por los hijos, pero olvidan sus propósitos individuales. Sí, no estamos hablando de parejas que se quedan juntas porque no les quedó otra. Esas son esas parejas que se tratan mal y uno dice, ¿por qué seguirán juntos? Al final ellos le dicen a los hijos, seguimos juntos por ustedes, y generalmente los hijos les dicen, papá, si hubieran divorciado, yo hubiera sido más feliz si vos hubieras sido feliz. ¿Para qué siguieron juntos? Entonces, en ese segundo escenario, pues esta pareja particularmente sí tomó muchísima asesoría y realmente cada quien pudo ajustar
su propósito de vida de acuerdo con ese propósito relacional que libremente eligieron sostener. Claro que no es tan simple. Eso sin ayuda profesional no se puede, porque cada uno, si quiere tener su pareja, la pareja tendría que aceptar aquella situación también. Y eso no es algo fácil, además hay que decirlo. Todos estos cambios de los cuales estamos hablando implican cambios en el campo de los valores. Sí, eso nos lleva a la tercera función, que es que naturalmente tener clarísimo cuál es mi propósito me va a permitir resonar como un magneto y con la gente que sé que ese propósito va a confluir. Le llamamos resonancia afectiva, pero ya sabemos que es biológica también. Hay muchísima información en mi nuevo libro, que todavía no ha salido. Hay todo un capítulo dedicado a este tema tan interesante de cómo ya se descubrió la forma a través de la cual los sistemas nerviosos autónomos terminan regulándose. Al principio entran lo que llaman las neuronas espejo, que hace que lo que vos sientes, yo lo sienta. Las células sociales le permiten al cerebro entender tu felicidad y tu tristeza, y el último proceso a través del cual nuestros corazones terminan ajustándose. Literalmente, le dicen el baile de los corazones. Ya es sabido que gente con propósitos de vida semejantes se regulan uno al otro. Se regulan uno al otro muy fácilmente, pero piensa en dos personas con propósitos completamente opuestos. Ay, también me acuerdo de aquel caso de la señora que era abogada, que era ambientalista, que, bueno, pues siendo más joven, se había enamorado de su príncipe azul, que era un desarrollador, un constructor. Y ellos se conocen en un baile en el que les une la energía sexual, la atracción física y las hormonas y la pasión entra primero que pues otra cosa, y cuando se dan cuenta están enganchados, pero tienen una incompatibilidad base, porque ella defiende radicalmente la conservación de la naturaleza, mientras que él necesita destruirla para hacer sus desarrollos. Sí, entre comillas, pero visto el del extremo de cada uno, era así, se llevaban súper bien, personalidades súper compatibles, sexualmente ni qué decir, bailarines fenomenales. Ellos son de otro país, pero los dos entraron en competencias de baile que ganaron, los dos súper deportistas, corrían maratones juntos, o sea, idílico. Entonces, claro, ¿qué vemos acá? Bueno, una vez más, si tenemos este modelo de entendimiento de que el amor no basta para sostener las relaciones, entramos en el examen del propósito. Si el propósito relacional de ellos es realmente pues, unirse y establecer una familia, ¿qué podemos hacer desde la asesoría? Bueno, podemos revisar si ellos a nivel de su propósito individual están dispuestos a purificar valores, a flexibilizar sus ideologías para encontrar puntos de resonancia. Sí, y hay que decir la verdad. Ya cuando te vas a meter con revisión de valores, eso no se puede hacer así nomás. O sea, ya para cambiar expectativas, valores y creencias, ocupas aprender a romper la identificación, crear una distancia entre lo que yo soy y lo que yo creo. Es decir, ver mis creencias ya no como parte de mi identidad, sino como esta camisa que tengo puesta. Y digo, ahí sí, yo me la cambio. Si necesito cambiármela, ya no me gusta el gris, ahora quiero andar vestido de rojo. Esa frialdad, entre comillas, con los valores, no se puede conseguir en una persona que está identificada con el contenido de la mente. Ahí es donde entra el tema transpersonal. Eso no lo puedes lograr sin entrenarte en lo que en psicología llamamos las facultades esenciales o las facultades del alma. Claro, porque eso me conflictúa.
Es decir, si yo creo desde el punto de vista de la identidad, si yo creo que yo soy mis valores, mis creencias, mis emociones, mis hábitos solamente, y se me pide cambiarlos, es natural que aparezca la resistencia al cambio, porque me están pidiendo que vaya en contra de mi identidad. Es una barbaridad. Si yo, desde el enfoque transpersonal, me doy cuenta que más allá de la mente, soy un alma, soy una conciencia, soy una esencia que habita, que encarna en este cuerpo, y que realmente la personalidad es un acumulado de las fichas que me tocaron en la vida. Y que en este caso no se ajusta a mi propósito de vida. Y que no se está ajustando a lo que yo hoy quiero en el presente, me doy cuenta de que como ser humano tengo la libertad de transformarme desde el punto de referencia y la dirección que me brinda mi propósito claro. Es interesantísimo porque entonces te das cuenta que este estilo de amar que estamos aquí comenzando a presentar tiene un gran valor evolutivo. Estamos hablando de una forma nueva de amar, una nueva forma de ponerle categoría a nuestros intereses y una nueva forma de elegir qué hacer con mi vida en función de lo que tú quieres, lo que yo quiero y lo que nosotros queremos hacer juntos. Entonces, uno de los procesos más interesantes que pasamos con nuestras parejas Claro. es revisar el tema de cómo revisamos que esos propósitos coincidan y funcionen bien juntos. Claro, porque al fin y al cabo, si igual volvemos por un momento a la noción más amplia y más existencial de sentido de vida, lo que estamos buscando es que esas relaciones nos aporten el mayor índice de bienestar, volviendo un poco como al enfoque griego, al florecimiento del ser humano, que por supuesto nuestros vínculos tienen una enorme cuota en ese bienestar. Y quiero agregar que el amor perdure, no importa si nos separamos, que el amor perdure. Es decir, estamos hablando de un nuevo de amor en donde la relación puede evolucionar y cambiar sin que el amor desaparezca y sin que se introduzca todo lo que generalmente se introduce en nuestras relaciones actuales cuando una relación se quiebra la estructura y se termina. Entonces, estas funciones que nos brinda esta orientación que nos trae el propósito de vida, pues es un ancla, una forma clara de poder analizar y ayudarle a las parejas para ver, bueno, si dentro de esa resonancia, por ejemplo, que hablábamos, si hay formas, si hay voluntad para hacer esa transformación o si no la hay, también acompañarles en elegir transformar la relación, pero que el amor siga fluyendo de otra manera. ¿Qué recomendamos o qué hay que hacer? ¿Qué deducimos de todo esto? La parte práctica. Primero, tienes que tener un propósito de vida claro. ¿Y cómo lo consigo? Eso es todo un tema, ¿verdad? Hay una propuesta que dice que lo recibimos, nos lo dan, otra propuesta que dice que es algo que inventamos. Nosotros creemos en una cosa mixta. Una fusión. Están nuestras circunstancias y nuestros deseos o anhelos más profundos. Por supuesto que la puerta de entrada es el autoconocimiento. Y solo en la medida en que yo me conozca más y mejor y pueda identificar mis anhelos, aquellos deseos entrañables, es que voy a darme cuenta y inclusive graficar, bueno, qué es lo más importante, qué es lo que a mí me mueve en la vida en este momento. Pero tengo que entrar en ese proceso de autoconocimiento. ¿Te acuerdas la famosa frase que se atribuye a los griegos? No estoy seguro que fuera originalmente griega. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. ¿Sabes cómo la digo yo? Conócete a ti mismo y conocerás tus propósitos vitales.
Es casi la misma cosa. Lo que yo soy y mi propósito más profundo es casi la misma cosa. Entonces, primero, conocer mi propósito. Segundo, si quiero tener una relación importante, conocer el propósito de esa persona. Y no cambiarlo así, porque la relación me lo exige. Eso es dificilísimo en la primera etapa de la relación, que es el enamoramiento, que es cuando todo va a quedar ya cocinado para siempre. Es decir, me enamoro y se me olvidó todo. 2, 3 meses, a los 4 meses ya están poniéndome un anillo y a los 7 meses ya me casé y al año me encuentro a un compañero de la universidad. Y digo yo, oh por Dios. Me dice, ¿qué has hecho? Y yo le digo, mira, y le enseño el anillo. Es decir, estamos proponiendo entonces que hay que, digamos, ¿cómo lo decimos sin que suene aburrido? Hay que meterle cabeza al amor. Tienes que aprender a amar generando presencia y eso significa, en parte, amar con sabiduría. Pero viene la segunda. La segunda es, tengo que conocer mi propósito, tengo que conocer el tuyo y ambos tienen que validarse el de cada uno. Y yo te tengo que decir, yo lo valido y te apoyo. Y además, bueno, hay que entender que esos propósitos, como decíamos, tienen que irse ajustando en el tiempo. Tenemos que ir viendo de acuerdo con la persona en la que nos vamos convirtiendo, si me aplican, si no me aplican, porque acuérdense que de esos propósitos derivan mis valores, mis creencias, mis expectativas, mis patrones emocionales. Entonces, ese autoconocimiento no es nada más en una fase, está presente siempre. Hay tantos casos que podemos utilizar como ejemplo. Algo está haciendo mi pareja. Resulta que está saliendo demasiado con unas amigas divorciadas, está tomando demasiadas cervezas, ya no se cuida, ya no hace ejercicio, está ganando demasiado peso. Y si yo le digo, deja de tomar tanto, va a sentir que yo soy un viejo machista controlador. Y si yo le digo, deja de salir con esas amigas que no te convienen, me va a decir, o sea, ¿qué te crees? Que estamos en el siglo pasado, ahora las mujeres somos libres. Es difícil poder explicarle a esa persona que lo que pasa es que, óiganlo bien, uno está sintiendo que ya no está cultivando el propósito colectivo a través de su estilo de vida. Este es el secreto, apúntenlo. Porque uno no se debe pelear de que estás tomando demasiado guaro porque le dicen que uno es un, qué sé yo, un aburrido. Que está yendo demasiado a bailar porque uno es un machista. ¿Okay? Pero esto es innegable. Usted le dice, siento que no estás cultivando nuestro propósito colectivo con tu estilo de vida. Y eso me asusta, me preocupa. Porque yo vi a Nandi y a Francisco hablar de esto y ellos dicen que si yo no cultivo eso, la sostenibilidad de la relación peligra, porque el amor es una elección que yo hice un día para estar a la par tuya y si se pierde el propósito colectivo, esa elección se me muere. Claro, o sea, ante cualquier situación de crisis o de dificultad, ese tercer propósito, por ejemplo, es fenomenal para lograr reencursar la relación sin tener que entrar en estas dinámicas de poder. Sí. Que terminan por lacerar el vínculo, más bien. Lacerar el vínculo y que nadie se entiende, porque uno cree que tiene derecho a ser más libre y tiene razón. Entonces, lo que está en el fondo es otra cosa. Es otra cosa. Vean qué interesante todos estos acercamientos a la forma de vincularse anclados en la claridad de un propósito y cómo realmente esto es lo que me va a dar o no una compatibilidad en las relaciones. Este es el nuevo modelo que estamos proponiendo para analizar, para construir relaciones más sanas y más duraderas, ancladas ya no en una noción de Hollywood del amor romántico, sino en la compatibilidad de propósito.
Así que estamos en contacto y recuerden que les esperamos felices en asesoría de pareja, asesoría individual y los distintos programas colectivos, grupos de trabajo colectivos que tenemos.